En este video tutorial crearemos un dominio con el sistema operativo Windows Server. Este será el servidor, mientras que utilizaremos dos Windows XP y otros dos Windows 7 de clientes. El esquema del dominio será este. En cuanto a las IPs, partiendo que mi puerta de enlace predeterminada es la 192.168.1.1, todas deberán ir en función de esta. De manera simplificada, estos son los pasos para instalar el dominio. Una vez hayamos instalado Windows Server, tendremos que configurar su IP. Para ello vamos a la conexión de área local y le damos a propiedades. Aquí veremos la IP que le he asignado yo, por ejemplo, que es 50 más mi número de puesto. La máscara típica y la puerta de enlace predeterminada, que en este caso es mi router, la 1.1. En el servidor de DNS pondremos la propia máquina. Una vez configurada la IP, comprobaremos si hay conexión con la puerta de enlace. Para ello iremos al símbolo del sistema y haremos un pin a la puerta de enlace. Vemos cómo llegan los 4 paquetes y quiere decir que la conexión es satisfactoria. Antes de instalar el Active Directory deberemos cambiar el nombre del equipo. Para ello vamos a mi PC y botón derecho propiedades. Nombre de equipo. Como vemos, Windows por defecto nos pone un nombre rarísimo. Vamos a poner PDC y mi número de asiento, que es el 15. Le damos a aceptar. Nos pedirá que reiniciemos. Y listo. Para convertir este Windows XP en un Windows Server, solamente tenemos que ejecutar un comando. Aquí, el dcpromo. Esto nos convertirá el Windows XP en Windows Server, ya que este Windows XP es raso si no ejecutamos este comando. Si lo ejecutamos, nos saldrá un asistente de instalación, en el que nos dará opciones para configurar nuestro dominio, su nombre y tal. Bueno, le damos a siguiente, tal y es muy sencillo. Ahora vamos a configurar los discos duros donde se encontrarán los archivos de los usuarios, tanto sus datos personales. Para ello vamos a Equipo, Administrar, Administración de discos, y aquí nos saldrá el mapa de todos los discos instalados. Decir que antes de instalar el Windows Server hay que agregar la controladora SCSI con estos 6 discos duros. Como nos muestra la pantalla, el disco 1 y el 2 forman un RAID 1 y albergan los perfiles del dominio. Del disco 3 al 6 forman un RAID 5, donde se albergan los datos del dominio. Ya creado el RAID 1 y el RAID 5, ahora toca compartir los discos duros, para que los usuarios puedan guardar ahí sus perfiles. Para ello vamos a mi PC, yo ya lo he hecho, y le damos a perfiles y propiedades, por ejemplo. En la pestaña de compartir veremos el recurso compartido que le he dado yo, que es perfiles DOM, y sus permisos, que he puesto control total para todos los usuarios, lógicamente. Y en seguridad más de lo mismo, en todos control total, para que pueda meterse cualquiera. Bueno, y en la carpeta de datos DOM más de lo mismo. Creadas ya las unidades de almacenamiento, vamos a proceder a crear los usuarios. Para ello vamos a Inicio, Herramientas Administrativas y Usuarios y Equipos de Active Directory. Aquí nos saldrán todos los usuarios. Yo ya he creado 4. Para crear simplemente damos a Nuevo y Usuario. Una vez creado le diremos donde queremos que guarde sus datos y perfiles. Para ello seleccionamos un usuario, le damos a Propiedades y damos a Perfil. Aquí elegiremos la ruta donde se encuentra el perfil. Será esta. La dirección IP del dominio, el recurso compartido, y aquí ponemos username, que quiere decir el usuario. Para la carpeta de datos ponemos la unidad v y hacemos lo mismo, salvo que el recurso compartido aquí va a ser datos DOM. Aplicar y aceptar. Una vez creados los usuarios, agregaremos los clientes al dominio. Para eso esta es la configuración IP que tenemos que tener.
Aquí la IP que he puesto yo, la 215, la puerta de enlace que es mi router, y el servidor DNS muy importante que es el Windows Server, con IP65. Ahora vamos a agregar este cliente al dominio. Para eso vamos a botón derecho de equipo y propiedades, configuración avanzada, y aquí el nombre de equipo. Aquí nos da la opción de dominio. El nombre de equipo ya lo cambié por cliente 3 y ponemos nuestro nombre de dominio, que es mi pyme 15.es. Y ya nos pide pues nuestra cuenta de administrador del Windows Server. Esta será la pantalla que nos haga nada más reiniciar. Aquí podemos entrar como modo local, pues le damos a cambiar de usuario. Aquí entraremos en modo dominio. Por ejemplo, si escribimos el usuario, userwin, y su contraseña, accederemos con el usuario desde este equipo. A la hora de gestionar los usuarios tenemos una opción que es un tanto interesante. Vamos a perfiles DOM y, por ejemplo, antes de crear un usuario y de que inicie sesión en el dominio, podemos crear su carpeta con su nombre de usuario y versión 2 si es de Windows 7. De esta manera podemos acceder a todos los archivos que tenga el usuario en el dominio. Ahora vamos a configurar la franja horaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues las horas en las que un usuario va a poder iniciar sesión en el dominio. Por ejemplo, cogemos el primer usuario y vamos a cuenta, horas de inicio de sesión. Y aquí yo le he permitido que inicie sesión de 8 a 2 de la tarde. Por ejemplo, al usuario 3 le he permitido que inicie sesión de 2 a 20, a 8 de la tarde. Ahora vamos a comprobar esto. Bueno, dado que son las 1:54, supuestamente el usuario 3 no podría iniciar porque solo puede iniciar de 2 a 8 de la tarde. Vamos a comprobarlo. Ahí vemos que su cuenta tiene restricción de tiempo. Bueno, ahora vamos a establecer las cuotas. Para ello, donde queramos establecer las cuotas en el disco le damos a propiedades y en la pestaña cuotas. Las habilitaremos y daremos a valores de cuotas. Aquí escribiremos los usuarios que queremos que la cuota pues les limite el espacio en el disco. Por ejemplo, yo aquí ya he configurado los 20 megas para los dos primeros usuarios y 35 para los dos segundos. Ahora vamos a comprobar las cuotas en el disco. Para ello he seleccionado el usuario 3 que tenía una restricción de 35 megas. Nos metemos en la partición de datos y pegamos estos archivos, por ejemplo, que son de los drivers. Nos salta el error de que ya hemos excedido con los 35 megas, con lo cual la cuota ha dado resultado. Para finalizar ya, decir que la instalación de Windows Server es como un Windows XP normal, simplemente cambia en la instalación de Active Directory, que es quizá donde haya un poquito más de dificultad. Por lo demás es bastante sencillo e intuitivo. También hay que tener un poco de precaución a la hora de asignar las IPs y si se trabaja con VirtualBox poner el modo adaptador puente. Por lo demás no hay mucha complicación. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo tutorial y espero que os haya gustado.